El INEGI asegura que las muertes por COVID-19 en México entre enero y agosto fueron en realidad 44.8% más de las confirmadas por la Secretaría de Salud. Y para hablar precisamente sobre este tema que ha generado mucha polémica, agradezco que nos haya tomado esta comunicación a Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Mario, un gusto platicar contigo, tu auditorio, y clarificar precisamente la información estadística que estamos anunciando. Claro, porque vemos que las cifras no cuadran, al menos en cuanto a la cantidad de personas fallecidas entre enero y agosto del 2020. ¿A qué se debe esta diferencia, Edgar? Mira, yo creo que cuadran en el sentido de que la información que publica el gobierno federal es un subconjunto de la información que nosotros publicamos. Ellos sin duda tienen una información más oportuna, aunque con una subcobertura, porque esta viene de los hospitales. Ahí está la clave de todo. La información que ustedes todos los días escuchan en la tarde-noche es la cantidad de muertes que se registran en hospitales. Pero es muy importante que la sociedad sepa algo. En lo general, antes de 2020, el 55% de la población fallecía fuera de un hospital, es decir, mayoritariamente en su casa, seguido de la calle, en el transporte público o en algún centro comercial o comercio, etcétera. Ya este dato lo había alertado entre marzo y abril del año pasado, tanto a los medios de comunicación como a las autoridades federales, para que tuviesen mucho cuidado precisamente con cómo posiblemente se iba a comportar el fenómeno. Dicho y hecho, en esta edición 2020 se está registrando que inclusive se aumentó de 55 a 58% las personas que por cualquier causa fallecen fuera de un hospital. Y ese dato es muy importante porque por eso explica que nosotros estemos manejando una cifra de 108.658 y en aquel 31 de agosto de 2020 se haya publicado una cifra de 64.000 que conforme ha pasado los meses se ha actualizado hasta 75.000 defunciones en hospitales. Ese es el énfasis que quiero hacer, Mario. ¿Cómo llegan ustedes a ese número, Edgar? ¿Cómo es la investigación, el levantamiento de las cifras para llegar a este número y que sea tal diferencia? Es relativamente sencilla, proveniente de un certificado de defunción. Recuerda que cuando una persona fallece, el primer acto que se genera institucional es que un médico general o un médico legista emita un certificado de defunción sobre esa persona. Aclaro, certificado de defunción que lo emite una autoridad es una autoridad médica. De ahí el deudo, el familiar o la persona que esté vinculada a la persona fallecida va a llevar ese certificado a los registros civiles y va a tramitar su acta de defunción, el acta de defunción de esa persona. Entonces es muy diferente las actas de defunción al certificado. El certificado es fundamental porque ahí tiene toda una serie de valoraciones médicas, que es de donde nosotros extraemos y aplicamos la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, con la que precisamente logramos decir, esta enfermedad va aquí, por esta causa de enfermedad va aquí, por esta causa esta muerte va en este otro cajoncito y así sucesivamente. Ese es el proceso a grandes rasgos, en el que, por cierto, entran modelos matemáticos y algoritmos que permiten tanto una codificación automática como otra asistida para ya generar ese conjunto de variables y números estadísticos que son los que estamos ofreciendo el día de hoy a partir de cada uno de esos certificados de defunción, mi estimado Mario. Ahora, ¿trabajaron en conjunto con la Secretaría de Salud para llegar a estos números o ustedes trabajan aparte en todo esto que hacen a lo largo del año? Por supuesto, me queda claro, porque hay una diferencia abismal, en la cantidad de personas fallecidas por COVID-19. Saber si la Secretaría de Salud se pone en contacto con ustedes al respecto de esto. Mira, trabajamos por separado, es nuestra actividad, pero estamos en estrecha comunicación. Inclusive colaboramos a través de grupos interdisciplinarios para ir teniendo un poco de la dimensión de lo que iba a ser este fenómeno.
Y en ese sentido estuvimos proveyendo de mucha información al sector salud, particularmente a la Secretaría de Salud, y tenemos una comunicación constante, pero constante. De hecho, ya ambas instituciones dimensionábamos el posible volumen que íbamos en su momento a publicar. Entonces, no es para nadie desconocido esta cifra. Ellos son muy conscientes y conocen perfectamente el procedimiento, y de hecho en los próximos meses vamos a tener reuniones en las que ahí sí ya trabajamos de manera conjunta para algo que se llama la confronta, que lo que hacemos es ver qué información posiblemente adicional tenga la Secretaría de Salud, que tenemos nosotros, y si hay puntos muy específicos que analizar precisamente para producir una mejor estadística. Pero de origen vamos por separado. Hay un punto en el que convergemos, que es después de mediados de año, entre julio y septiembre, para entonces ya en el mes de octubre tener una cifra definitiva. Lo que estamos haciendo ahorita es publicar ya la cifra preliminar, que es muy difícil que cambie al menos los grandes volúmenes, por eso es preliminar, porque sabemos que ya los grandes volúmenes va a ser muy difícil que cambien y pueden variar un 1 o 2%, pero ya no tenemos, o ustedes como sociedad ya no van a tener ese problema de identificación de la subcobertura que en su momento tenía la información de los hospitales, que es muy valioso, insisto, porque es oportuna, pero que de antemano se sabía y todo el mundo era muy consciente que representaba una subcobertura. Ahora, Edgar, me gustaría ser muy claro con el auditorio. Dos cosas. La primera, nos dices que entonces la cantidad de fallecidos, que son al menos que se reportan de más por el INEGI, es porque son personas que fallecieron fuera de un hospital. Y número dos, porque ustedes sacan las estadísticas de las actas de defunción. ¿Es así? Certificados de defunción. Certificados. ¿Es así la información? ¿Somos claros así? Correcto, es correcto lo primero. Lo segundo son certificados. Perfecto. Ya por último, lo que hoy da a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con respecto a que entrega toda la confianza al INEGI, ¿ya hay una comunicación entre ustedes? Con todo, nosotros tenemos, de hecho, por cierto, mañana al parecer vamos a tener una reunión con ellos, pero siempre estamos nosotros en comunicación constante con el gobierno federal, porque el INEGI es una institución del Estado mexicano que busca coadyuvar a que haya un mejor desempeño, a que haya una mejor información y una mejor toma de decisiones. Por lo tanto, no somos un organismo aislado, sino al contrario, un organismo que busca estrechar lazos de comunicación con todos los gobiernos federales, estatales y municipales, así como de los 3 órdenes de gobierno, para mantenerlos informados y que tomen las mejores decisiones con información científica. Bien, Edgar Bielma Orozco, te agradezco mucho esta comunicación. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo, Mario, a ti, tu auditorio. Gracias. Buenas tardes.